Con esto, ¿qué queremos hacer? Con el pastoreo planificado, que algo habló Marina de imitando la naturaleza, ¿sí? Cuando lo planificamos y hacemos el manejo agrupado de los animales, tenemos que tener en cuenta es dar el tiempo de recuperación necesario a cada planta deseable y a cada sitio preferido de un potrero, ¿sí? Aumentar la densidad animal para provocar un disturbio más homogéneo sobre la superficie del suelo y reciclar el material muerto remanente. Acá hablamos lo que se habla del impacto animal, ¿sí? Cuando hablamos de manada, cuando nombró Marina cómo es el comportamiento del animal, se trabaja en manada, entonces, bueno, se trata de hacer ese impacto animal. Como habló también Marina, el modelo holístico es un modelo de toma de decisiones, ¿sí? Que está regulado o regido en un entero bajo manejo, con un trabajo en los procesos del ecosistémico y fundamentalmente con herramientas para ese manejo del ecosistema. Esas herramientas para el manejo, fundamentalmente, las dividimos en tres, ¿sí? Una de ellas es la creatividad humana, que tiene que estar siempre a flor de piel, tratar de ser creativo para hacer el manejo de estas herramientas. La otra es la mano de obra y el dinero. Y lo otro, que está englobado todo junto, es la tecnología, el fuego, el descanso y los organismos vivos, ¿no? Dentro de estas, la tecnología está dentro de los organismos vivos, tenemos impacto animal y pastoreo. Perdón, Pancho, te hice lío. Vamos, no hay problema. Pasamos a impacto animal. Dale. Impacto animal y densidad de efecto manada. Fijamos ahí en la foto que tenemos a la derecha, un suelo totalmente encostrado, duro, ¿sí? Y divididos ahí por un alambre, por un bollero donde se hizo impacto animal. ¿Qué logramos con esto? Es que con la pezuña del animal romper esa costra para poder favorecer, el proceso ecosistémico, por ejemplo, del ciclo del agua. Cuando hay una lluvia en un suelo que está totalmente movido por ese impacto animal, logramos que esa agua se infiltre y haga que empiece a trabajar todo lo que son los otros procesos ecosistémicos, mientras que del lado derecho, con ese suelo encostrado, planchado, nunca lo vamos a lograr, ¿sí? Entonces eso es el impacto animal, el manejo del impacto animal o densidad también y efecto manada. Ahí tenemos un pastoreo de alta carga en poco tiempo, ¿sí? Ese impacto animal, alta carga, poco tiempo y mucho periodo de descanso, ¿sí? Para poder permitirle a todo ese material que se consumió, se redistribuyó todos los nutrientes a través de la bosta del animal, darle todo el tiempo necesario para poder recuperarse ese pastizal. Esas son formas de realizar esos impacto animal. Acá tenemos materiales con pasto llorón. Son situaciones en campo donde teníamos alta cantidad de material seco a la entrada del invierno, donde habría que ver la forma de poder bajar esa acumulación de materia seca, y ahí tenemos dos opciones de hacer. Una opción era el fuego, ¿sí? Que en Córdoba está totalmente prohibido, y que el fuego mal manejado es mala palabra, ¿sí? Pero el fuego bien manejado, teniendo todas las recomendaciones del uso del herramienta, podemos bajar ese material, o podemos hacer a través de un impacto animal, agrupando los animales, provocando que estos animales consuman ese material, y ahí tenemos que estar jugando con la condición corporal de los animales y no descuidar la condición corporal por haberle exigido comer algún material de menor calidad de lo que requiere. Entonces ahí se puede hacer impacto animal, pero con alguna técnica de insumo para poder contrarrestar ese efecto que podemos tener de baja calidad del material. Acá tenemos el efecto del impacto animal. Podemos decir que en la misma foto, en el mismo lugar, el material excesivo que se acumuló durante todo el verano, ese es un pasto llorón, se logró consumir, y bueno,
las respuestas de esto ahora en la época de primavera, se va a ver el resultado. Ahí, permiso, Francisco. Digamos, este impacto animal nosotros lo hacemos, lo podemos hacer a través de la densidad animal o a través de ese efecto manada que se veía al principio. Están todas esas herramientas que mencionamos, pero por ahí es para otra charla, pero nos gusta por ahí poner el caso del impacto animal, porque con impacto animal manejamos a los animales y no es lo mismo que un corte, sino que también aporta todo lo que es el bosteo, la orina y el movimiento del suelo que genera la pezuña. En ese caso en puntual, lo que se hizo fue usando boyero y una categoría de animales que tenían bajo requerimiento, ¿no? Eso es importante a la hora de tomar la decisión con qué categoría animal se hace para no afectar, como decía Francisco, la condición corporal. Y creo que sigo Pancho con las mediciones. Dale. Entonces hablamos un poquito de, bueno, cuáles son los pilares del manejo holístico, cómo es la metodología de trabajo y de planificación, haciendo hincapié en este caso en la planificación de pastoreo. Y después tenemos una metodología de trabajo que fue desarrollada por OBIS 21 a fines del año 2008-2009, que después se resignificó a través de su incorporación al Instituto Savory y que hoy es el EOB, que es el estándar de evaluación de resultados ecológicos. Es muy bueno que al productor le vaya bien y también es muy importante medir digamos, nosotros como ingenieros también, lo decíamos antes, tenemos que saber lo que estamos haciendo y cuál es el impacto y poder medir para tomar decisiones, ¿no? Sin información certera aparece todo dibujado. Por lo tanto, siguiendo este estándar, nosotros lo que hacemos es en otoño, una vez que termina el plan abierto, cuando se termina la estación de crecimiento, determinamos por potreros kilos de materia seca por hectárea por potrero para planificar los meses del invierno, y a su vez hacemos una evaluación ecológica que se denomina índice de salud de pastizales y que está englobada dentro de este estándar ecológico que está validado internacionalmente y que fue construido a través del conocimiento que ya se había desarrollado en Argentina y después sumando aportes de otros organismos como la Universidad de Michigan, que participó en afinar algunos detalles. Esto se basa en un monitoreo de corto y de largo plazo de evaluación ecológica y en la medición de resultados productivos. ¿Cómo se determinan estas estaciones de muestreo para ubicar los puntos de monitoreo? En un establecimiento tenemos monitores de corto plazo, que son monitores que vamos a evaluar todos los años en cada entrada al otoño o al invierno, en función de la zona, y se determina en función de los ambientes predominantes y representativos del establecimiento. Y luego se ubican por cada campo 3 monitores de largo plazo, que también están ubicados en áreas bien representativas y donde se miden algunos indicadores que son de respuesta más lenta al manejo y por eso se evalúan cada 5 años. Cuando hablamos de indicadores de corto plazo, hablamos de esta medición anual. ¿En qué se basan? En evaluar cómo funcionan los procesos ecosistémicos. Y esos procesos ecosistémicos los evaluamos a través de indicadores a los cuales hay una grilla que les asigna un puntaje de rangos positivos a negativos y que evalúan suelo desnudo, mantillo, encostramiento, erosión hídrica, eólica, la presencia de signos de microfauna, cómo es la descomposición de las bostas, cuál es la abundancia del canopeo vivo. Y después, puntualmente metiéndose en la dinámica de comunidades, evalúa la presencia y el estado de los diferentes grupos funcionales, pastos perennes de verano, de invierno, hierbas leguminosas, árboles y arbustos. Y a su vez se evalúan las especies raras contextualmente deseables, que son esas que queremos favorecer, y que son las especies que son más sensibles a un aumento en la presión de pastoreo, porque tienen mecanismos de rebrote que suelen estar expuestos al diente del animal y son las primeras en desaparecer. Y luego las contextualmente indeseables, que es lo que nosotros habitualmente llamamos especies indeseables o invasoras.
Vamos a ver un poquito después cómo lo hemos trabajado en esta zona. Después, respecto al monitoreo de largo plazo, lo que hacemos es esta ubicación de monitores. Se ubican un monitor de largo plazo, es un monitor que sigue el método de la Mara chubutense, que no sé si lo conocen, pero se ubican estacas y se van haciendo mediciones en diferentes puntos de la estaca. Esto se repite cada 5 años y se evalúa el tipo de cobertura, se identifican, se hace una clasificación botánica de las especies de invierno, de verano, las leguminosas y las hierbas que aparezcan, se mide tasa de infiltración, se mide carbono en el suelo y después otros factores asociados al tipo de suelo, ¿no? Textura, estructura, color de suelo. Eso es lo que nos permite, sumado al, digamos, el monitor de corto plazo es como un termómetro de cómo fue el manejo que realizamos. Y el monitoreo de largo plazo es lo que nos permite certificar la regeneración. Toda esta información se carga en una base de datos del Instituto Savory, donde están catalogadas las ecorregiones, y se ubica el establecimiento dentro de su ecorregión. Esa ecorregión tiene su catálogo de estados y transiciones, y se va tomando todos los años la información para generar esta base de datos que es dinámica y que se puede ir comparando para los diferentes ambientes y entre diferentes tipos de manejo. Y a su vez, esto también va en la plataforma, la medición de resultados productivos, asociado, bueno, a lo que tiene que ver con la base forrajera y después con la producción individual y la producción física del establecimiento, ¿no? Porcentaje de preñez, de estete, porcentaje de mortandad. Por lo tanto, no solo se miden cuestiones que tienen que ver con el aspecto ecológico y de salud de pastizal, sino también factores asociados a la producción animal. En ese, cuando nos gusta mostrarlo porque por ahí es algo más local, pero bueno, cuando tenemos que definir cuáles son los pastos perennes de verano que nosotros usamos para identificar y medir salud de pastizales, bueno, acá hay algunos de los que hemos definido para todo lo que es la zona norte de Córdoba, como indicadores de pastos perennes de verano, como pastos perennes del invierno, las leguminosas que vamos identificando que aparecen en función de la modificación del manejo, y las especies contextualmente deseables, estas que son especies valiosas que aportan a la producción animal, y las contextualmente indeseables, que lamentablemente son un montón, que están mucho asociados a plantas tóxicas principalmente, o a especies que tienen habilidades competitivas respecto al pastizal natural, y bueno, iban generando, digamos, un aumento de cobertura en detrimento de las especies que queremos promover. Y por otro lado, evaluamos árboles y arbustos, ¿no? Esto tiene que ver un poco con la ecorregión en la que estamos trabajando. Evaluamos su presencia, evaluamos la altura, evaluamos la variabilidad. Y para ir cerrando, nos vamos enfocando en resultados ganaderos, ¿no? Anteriormente había muchos datos de Patagonia para compartir respecto a manejo holístico, datos que muestran, bueno, cómo los establecimientos patagónicos han logrado aumentar un 25% su carga animal a través del tiempo, algunos hasta el 50%, cómo han logrado enfrentar los años malos con buenos indicadores productivos. Digamos, los que cursaron rumiantes menores saben a qué nos referimos cuando hablamos de porcentaje de señalada, que es tan valioso como el porcentaje de estete en ganadería bovina, y digamos, lo que está evaluado es que a través del tiempo que ha pasado, esos establecimientos, los años secos, no han bajado de un 80% de señalada, que para Patagonia es altísimo, cuando el resto de los campos no llegaban al 60%. Estos son datos de un establecimiento en el norte de San Luis, que nos compartió Javier Dupuy, que también es un educador holístico, que trabaja en esa zona, donde muestra la evolución de los indicadores a partir de la implementación del manejo holístico en el año 2017. Por otro lado, fíjense que lo que podemos ver es que si bien la carga animal la fue ajustando, la producción individual fue mejorando.
y la dependencia de un insumo que es costoso como el silaje, bueno, mermó muchísimo. Por otro lado, esto es en Cuenca del Salado, el establecimiento La Ema, que también lleva varios años de manejo holístico. Bueno, esto es un ambiente diferente al de San Luis, estamos hablando de un ambiente de distribución confiable de humedad, donde hay humedad todo el año y donde se expresan rápido los cambios, supera el promedio de la zona respecto a carga animal por hectárea y va superando la propia del establecimiento, manteniendo el porcentaje de preñez. Estos son datos de un establecimiento que lleva 5 años de manejo holístico en Fortín Chacabuco, en Corrientes, donde se ubicaron los monitores de largo plazo y se midió porcentaje de materia orgánica al inicio y, digamos, sería la línea de base, el año 0, y a los 5 años de estar realizando manejo holístico, donde hubo un incremento pasando de 3,4% de materia orgánica al 4,9% de materia orgánica. En Córdoba, ¿cuáles son las primeras experiencias con las que nos vamos encontrando y que todavía no tenemos resultados medibles porque estamos iniciando este año tuvimos los primeros, digamos, los primeros establecimientos en los cuales se hizo monitoreo de corto plazo, por lo tanto no hay información para comparar entre años, pero sí hay indicadores que son apreciables. Pancho, ¿querés seguir vos o sigo? Bueno, mostramos, lo estoy viendo, vemos ahí los monitores de corto plazo, donde estamos viendo los índices de salud pastizal, que en algunos casos están en negativo, con descansos parciales, y en otros con un índice pastizal de 40, con un pastoreo planificado. Nos tocó llegar a campos donde venían haciendo un buen trabajo en algunos lotes, con algún pastoreo planificado, donde se evidenciaba que no había suelo desnudo, tenía buena cobertura, tenía buena infiltración, ¿sí? Tenía una buena masa arbórea también, con silvo pastoril de manejo, por eso el índice de salud pastizal en ese caso es 40. Y en el índice de salud pastizal 0, con descanso parcial, vemos que tenemos sobrepastoreo de plantas, las plantas deseables, ¿no es cierto? Ahí en particular en ese caso lo que pasó es que, bueno, era el primer año de un cambio en el manejo, en un establecimiento grande donde se iba adecuando el personal y donde no tenía quizás toda la infraestructura de alambrado y manejo de boyero adecuado para que el manejo de todos los potreros sea homogéneo. Entonces, bueno, donde se pudo respetar el pastoreo planificado, tenemos ese índice de salud de pastizales y esa recomposición de lo que es el área foliar respecto al lado izquierdo de la foto, donde en ese potrero, bueno, los animales se seguían pasando, volvían.